Daredevil o Matt Murdock es uno de los personajes más complejos del universo de los cómics, no por la magnitud de sus poderes, sino por el constante conflicto interior que atraviesa. Desde su infancia marcada por el abandono materno y la dureza de la vida junto a un padre boxeador, hasta la adultez donde combina su rol como abogado defensor con su identidad secreta como vigilante, Matt encarna la lucha psicológica entre el deseo de la justicia y la compulsión autodestructiva. A diferencia de otros héroes que enfrentan enemigos externos con claridad moral, Daredevil se enfrenta a una batalla constante contra su propia sombra, aquella parte de sí mismo que se alimenta del trauma, la culpa y la frustración. Esta lucha interior no es metafórica, es el núcleo desde donde emana todo su accionar. La ceguera de Matt, más allá de lo físico, funciona como una poderosa metáfora psicológica. Si bien sus sentidos están aumentados y ha desarrollado habilidades extraordinarias, su dificultad para ver el impacto de sus decisiones o el límite entre justicia y venganza lo convierte en un ser atrapado en su propio laberinto mental. La justicia ciega como ideal se transforma en un espejo de su propia ceguera emocional. Actúa desde una brújula ética quebrada por el dolor. No se trata solo de salvar a los demás, sino de salvarse a sí mismo de una culpa que arrastra desde niño y que lo empuja a asumir el rol redentor que no siempre se le ha pedido. La figura del justiciero humano está íntimamente ligada al deseo de control. Cuando el mundo parece caótico, cuando la ley se vuelve insuficiente, algunos individuos desarrollan mecanismos de compensación que los llevan a asumir responsabilidades que exceden lo razonable. En Matt, ese patrón se manifiesta como una compulsión por intervenir en todos los conflictos, aun cuando su cuerpo y su mente estén al borde del colapso. Este comportamiento responde a una lógica de autosacrificio, profundamente enraizada en su estructura psicológica, donde el dolor se convierte en un medio de expiación. Daredevil no solo combate el crimen, combate su necesidad de sufrir para sentirse moralmente limpio. La relación entre Matt y la violencia es otro aspecto revelador. Si bien mantiene un código ético que lo aleja del asesinato, su cercanía con el dolor físico, propio y ajeno, indica una fijación con la culpa y la penitencia. En cada golpe recibido hay una validación inconsciente de su sentido de justicia. Cada herida es un recordatorio de que está pagando un precio, aunque nadie se lo exija. Esta interiorización del sufrimiento como forma de redención lo ubica en una lógica casi religiosa del castigo, que muchas veces lo lleva a tomar decisiones irracionales. La justicia deja de ser una meta externa y se convierte en una batalla interna contra sus propios impulsos. Matt Murdock también transita constantemente entre la luz y la oscuridad. Su fe católica lo vincula con ideales elevados, pero sus acciones lo llevan a transgredirlos una y otra vez. Esta disonancia cognitiva genera una tensión permanente entre el ideal del bien absoluto y la práctica concreta de la violencia. En términos psicológicos, esta contradicción puede generar una fragmentación del yo, una parte que desea ser un héroe puro y otra que reconoce su propia oscuridad. El hecho de que asuma la identidad del diablo de Hell's Kitchen no es anecdótico, es una admisión inconsciente de que dentro de él habita algo incontrolable, algo que lo define tanto como sus principios. La dualidad entre Matt Murdock y Daredevil no es solo una división funcional, como la que ocurre en otros superhéroes. Es una decisión interna que pone en juego su estabilidad emocional. Mientras que Matt intenta mantener una vida dentro de los márgenes legales, Daredevil se sumerge en los límites más oscuros del sistema. Esta separación no solo lo agota físicamente, sino que pone en riesgo su identidad. No es extraño que en diversos arcos narrativos experimente crisis de identidad, pérdida de sentido de propósito o incluso episodios de comportamiento paranoide. La tensión entre quién es y quién cree que debe ser lo convierte en un sujeto en conflicto perpetuo. Los vínculos afectivos de Matt suelen estar marcados por la desconfianza, el aislamiento o la tragedia. Su dificultad para sostener relaciones saludables no es solo producto de su doble vida, sino de su estructura emocional profundamente marcada por el abandono y la pérdida. Su tendencia al autosabotaje, a alejar a quienes lo aman, responde al temor de mostrarse vulnerable. Para alguien que constantemente busca el control, la intimidad emocional representa un riesgo que no sabe cómo administrar. La imposibilidad de entregarse por completo a otro ser humano lo condena a una soledad que él mismo construye, como una muralla defensiva frente al sufrimiento. El trauma, como núcleo organizador de su personalidad, define gran parte de sus elecciones. Desde el accidente que lo dejó ciego hasta la muerte de su padre, la pérdida ha sido una constante. Sin embargo, lo que hace único a Matt es que no huye del dolor,
lo convierte en su motor. Esta forma de resiliencia es admirable, pero también peligrosa. Cuando el sufrimiento se convierte en identidad, todo lo que no duela parece vacío. En ese sentido, su adicción al peligro y su incapacidad para abandonar el rol de Daredevil pueden leerse como síntomas de una estructura emocional que necesita el conflicto para sentirse viva. Otro elemento clave en la psicología de Daredevil es su relación con la culpa. A diferencia de otros héroes que luchan por salvar el mundo, Matt parece luchar por salvarse a sí mismo de una culpa inextinguible. Su necesidad de hacer el bien no surge de un optimismo moral, sino de una deuda imaginaria con aquellos a quienes no pudo proteger. Esta culpa no se disuelve con sus actos heroicos. Al contrario, parece alimentarse de ellos. Cuanto más intenta redimirse, más profundo se vuelve el pozo de insatisfacción. En lugar de sanar, sus acciones se convierten en nuevas fuentes de angustia. Daredevil enfrenta un dilema identitario que pone en jaque su equilibrio psicológico. ¿Es Matt Murdock que se disfraza de Daredevil o es Daredevil que se disfraza de Matt Murdock? Esta pregunta no tiene una respuesta clara y ese es precisamente el problema. Cuando la identidad se difumina hasta el punto en que no hay una frontera estable entre el yo social y el yo oculto, la desintegración psíquica es una amenaza real. Matt no puede escapar de sí mismo porque no ha definido del todo quién es. En ese sentido, el verdadero enemigo no es Kingpin, Bullseye o cualquier otro villano, es su propia incapacidad para reconciliar las partes fragmentadas de su ser. El conflicto entre la ética personal y la eficacia de sus acciones es también un punto neurálgico en su estructura psíquica. Matt es consciente de que sus intervenciones muchas veces agravan los problemas en lugar de resolverlos. La criminalidad regresa, los villanos reaparecen y la injusticia sistémica parece imbatible. Esta conciencia de la inutilidad parcial de su cruzada alimenta una sensación de frustración que, lejos de detenerlo, lo empuja a una repetición neurótica de la misma conducta. Esta compulsión a la acción, aún sin resultados duraderos, puede interpretarse como un intento desesperado de imponer orden a un mundo que percibe como profundamente roto, pero también como una forma de castigo hacia sí mismo por no poder cambiarlo del todo. Su historia también evidencia una tensión entre el deseo de redención y la fascinación por el caos. Aunque Matt declara constantemente su vocación por la justicia y la ley, hay en él atracción hacia el abismo, hacia los márgenes de la legalidad y la moralidad. En ese territorio oscuro encuentra una libertad que la vida civilizada le niega. El traje de Daredevil no solo lo protege, lo libera, le permite ser violento, visceral, impulsivo. Ahí, donde puede prescindir de la máscara social del abogado, se muestra tal cual es, un ser profundamente dañado que necesita romper las reglas para sentirse vivo. Pero cuanto más tiempo pasa en ese estado, más difícil se le hace volver. La religión, que debería ser un refugio, se convierte en otro campo de batalla interno. Su fe católica, con su peso en la noción de pasado y culpa, agrava la tensión entre lo que hace y lo que cree que debería hacer. Cada acto de violencia, incluso si es en nombre del bien, lo coloca en una posición ambigua. Sabe que no es Dios, pero se arroga el derecho de juzgar y castigar. Esa contradicción espiritual no se resuelve con la confesión ni con el perdón, lo atormenta. El infierno para Matt no está en el más allá, sino en su conciencia, y el demonio que teme no es otro que él mismo, su rabia, su dolor, su deseo de venganza. Daredevil encarna el arquetipo del mártir moderno, es aquel que no puede dejar de sufrir porque ha hecho del sufrimiento su identidad. Pero a diferencia del mártir clásico, no muere por una causa sagrada, sobrevive una y otra vez, para seguir luchando sin gloria. Esa permanencia es lo que lo destruye lentamente. No puede abandonar su misión porque ha construido todo su valor como persona alrededor de ella. Pero tampoco puede encontrar paz porque la misión nunca se completa. Vive en un estado de tensión permanente, como un equilibrista emocional al borde del colapso. Daredevil no tiene un enemigo más letal que sí mismo. Su mente, con su lógica de redención constante, con su necesidad de dolor, con su obsesión por salvar un mundo que no se deja salvar, es su mayor obstáculo. Lo que lo hace admirable es al mismo tiempo lo que lo destruye. Su compromiso absoluto, su incapacidad para soltar, su necesidad de ser necesario. Es un hombre atrapado en su propio laberinto ético, emocional y espiritual. No lucha contra el mal, lucha contra la posibilidad de volverse irrelevante si algún día deja de pelear. Y por eso, aunque gane todas las batallas externas, nunca termina de ganar la más importante, la que libra consigo mismo.